Maestros, ¿qué hizo clic sobre un alumno después de conocer a sus padres? Noto bastantes historias negativas aquí. Bueno, aquí hay una positiva en la que hizo clic. Tengo un estudiante que es realmente amigable, muy inteligente y sorprendente en inglés. Soy un maestro de ESL en el extranjero. Ella siempre es muy amigable conmigo y siempre muy trabajadora. Constantemente ayuda a otros niños en clase que luchan con el material, y en general, solo una gran niña. Conocí a su papá una vez en un evento escolar y la santa bondad era increíble. Era un personaje realmente genuino y generoso e incluso me invitó a conocer diferentes partes de la ciudad, con su familia. Definitivamente podría decir que tenían un vínculo cercano y que él la había criado realmente bien. Solo un ejemplo de buenas personas criando a otras buenas personas. Editar, una palabra. Es agradable ver historias positivas de personas buenas. Me hace pensar en amigos que siempre están ahí para ayudar y en los buenos ejemplos que marcan la diferencia. Este estudiante y su padre definitivamente son un buen reflejo de cómo el apoyo familiar es clave en el crecimiento de alguien. A veces, son estas pequeñas cosas las que nos recuerdan que hay mucha bondad en el mundo. Mi maestra de quinto grado dijo que entendía por qué a veces no podía terminar mi tarea o quedarme dormido en clase después de ver que mi madre tenía cáncer. Estoy seguro de que ella pensó que era flojo. Después de mi madre, y el día en que mi madre falleció, todavía en quinto grado, lloró en clase cuando la enviaron un mensaje, y así es como sabía que había terminado. Personalmente, creo que los maestros tienen un gran impacto en la vida de un niño y ella realmente me ayudó y entendió. Agradezco sinceramente que haya tenido a esa persona como docente en ese periodo. No puedo imaginar el sufrimiento que experimentó en aquel momento. Valoro mucho los relatos sobre educadores que realmente se preocupan. Aunque ha pasado un tiempo, lamento la difícil situación que enfrenta. Le estaba diciendo al padre que su hijo era generalmente desatento, miraría a su alrededor. Se inquietaba y simplemente asentiría sonriendo cuando sabía no había estado escuchando. Mientras consultaba mis notas, levanté la vista para ver a los padres mirando alrededor de la habitación, rebotando la pierna. Tan pronto como se dieron cuenta de que terminé de hablar, asintieron y sonrieron. Editar, este niño no tenía TDA o autismo, solo tenía una breve capacidad de atención. Estaba enseñando en una escuela privada en el Medio Oriente y, aunque la mayoría de los estudiantes deberían haber sido ESL, se les enseñó inglés a un nivel superior. Me imagino que simplemente no le importó tanto. Un niño enfrenta retos únicos, y a veces los adultos pueden ser un poco inconscientes. Mientras algunos se quejan de su inquietud, uno podría encontrarse distraído, despegando etiquetas de su material nuevo. Es curioso cómo a veces, sin darnos cuenta, reflejamos el comportamiento de aquellos a nuestro alrededor. La situación puede ser cómica, ya que uno se da cuenta de las similitudes en la atención y la distracción. El estudiante de primer año de la universidad llegó constantemente tarde, no pasó el trabajo a tiempo o en absoluto, etc. Tenía una excusa para cada cosa. Ni siquiera estaba preguntando, ella solo ofreció excusas voluntarias. Después de conseguir una D en mi clase, que era francamente un poco generosa ya que su calificación real era una alta F, su madre me llamó. No se me permitió discutir el desempeño de un estudiante con nadie, incluidos sus padres, y le dije lo mismo. Su madre, entonces, sin prevención, me dio una larga serie de excusas para su hija, y extrañamente, misma. Pensé, oh, eso tiene sentido ahora. Conocí a alguien así en la universidad. Siempre llegaba tarde y siempre tenía una excusa lista. Al final, un día su madre me llamó. Empezó a darme excusas sin que yo le preguntara nada. Ahí fue cuando entendí que había algo más detrás de su comportamiento. La verdad es que las excusas a veces vienen de casa. Es interesante cómo se refleja eso en la vida de los demás. No es un maestro, pero hago un trabajo voluntario para un programa diseñado para ayudar a los estudiantes que son habitualmente derrotados. Tenía un estudiante de secundaria que era súper brillante, realmente parecía amar la escuela. Obtuvo grandes calificaciones, pero estaba ausente aproximadamente la mitad del tiempo. Era muy evasivo sobre por qué no venía a clase y honestamente no lo puse en lo alto de mi lista porque estaba bien incluso con los días perdidos. Cuando finalmente pude hacer que un trabajador social fuera por su casa, resultó que su madre, soltera, estaba teniendo convulsiones y no tenía ninguna atención médica, por lo que no podía recibir tratamiento para ellos, y el niño se quedaba en casa a cuidar tanto de ella como de su hermano menor. Me sentí terrible que el niño tuviera que ser tan adulto mientras todavía estaba en la escuela secundaria. Vaya, eso parece ser una situación muy difícil y me apena por ese niño. Sin embargo, es admirable cómo ha logrado mantenerse al día con las tareas escolares. Es realmente impresionante.
niño llamado Rowdy. Supernis Kindergarten. Me preguntaba por qué demonios se llamaba Rowdy. Conocí a su madre. Papá era mía. Vivió con la abuela. En una casa de acaparador y fumaron adentro con la ventana cerrada. Se graduó la primavera pasada. Lo vi caminando bajo la lluvia a las 9 de la mañana, no estoy seguro de hacia dónde se dirigía, pero todo lo que pude pensar era que se dirigía en la dirección equivocada. Emoticono cara triste. Es realmente lamentable. Las circunstancias de esa persona no le permiten recibir el apoyo que necesita. Es doloroso pensar que, aunque se desea cambiar algo, no se puede hacer nada al respecto. Las historias de superación son inspiradoras, pero en la vida real no siempre son la norma. Por cada historia donde alguien logra salir adelante, hay muchas más donde las cosas no resultan como se espera. Una niña en mi clase de 7º grado era realmente brillante, pero casi nunca giró en su tarea, por lo que solo patinó en los puntajes de las pruebas. Una vez, la elogié por ayudar a otra estudiante que no entendía la tarea, solo para darse cuenta de esa noche de que no hacía la suya. Llamé a sus padres y rápidamente me di cuenta de que eran del tipo que tienen una respuesta para todo, y todos debían apresurarse para ponerme la responsabilidad, como si debería estar sobre su hija para asegurarme de que ella trabaje. Me volví para preguntarle a la niña qué pensaba, ya que había estado completamente callada, y sus padres comenzaron a responder por ella nuevamente. Puse mi dedo, índice, y dije, no, has tenido tu turno. Quiero escuchar lo que piensa sobre todo esto. Bueno, aparentemente apreciaba eso, porque continuó durante unos 30 minutos sobre todos sus puntos de vista sobre la educación. Al final, mantuve a sus padres callados y le dije que si está dispuesta a hablar un juego tan grande, necesita respaldarlo y hacer el trabajo sin que sus padres o yo interfieran. No se perdió otra tarea durante todo el año. Orgulloso momento del profesor. Era una chica brillante en 7º grado. Nunca entregaba tareas, solo aprobaba por los exámenes. Una vez, la elogié por ayudar a un compañero, solo para darme cuenta que ella no había hecho su tarea. Llamé a sus padres, que eran difíciles y rápidamente me echaron la culpa. Le pedí a ella que hablara, y se desahogó sobre la educación. Al final, le dije que tenía que ponerse las pilas. No falló en ninguna tarea el resto del año. Mi mejor amigo es maestro. Él contó sobre este niño para padres que conoció. El niño era increíblemente inteligente, 12º nivel genio. Terminaba su trabajo y solo jugaría en su teléfono o hablaría con amigos. Pero tenía 0 tasa de giro de tareas. Mi amistad solicitó encontrarse con sus padres, terminó descubriendo que su padre lo golpearía repetidamente, y el niño nunca se iría a casa, sino que tomaría trabajar en lugar de estar en casa con su padre. Fue triste porque el niño admitió que era capaz de hacer su tarea, pero debía asustarse, y simplemente no tenía que hacerle a su padre. Aparentemente, el niño regresó para encontrarse con una pareja de maestros, incluido mi amigo, se enrolló en un BMW i8, creo que salió en alguna parte. Es realmente agradable contar con algunas historias que culminan de manera satisfactoria. Un agradecimiento especial a la persona astuta que ya dejó atrás la niñez. Enseñanza para estudiantes de último año de secundaria y juniors. Tenía a este tipo que era 1,80 sombreado, sin problemas específicos de inteligencia muy baja. Pero este tipo trabajó con su trasero. Nunca una tarea tardía, hizo todo el crédito adicional que se ofreció, generalmente el crédito adicional es realizado por aquellos que no lo necesitan e ignorados por aquellos que lo necesitan, hicieron tarjetas flash como todas las pruebas y cuestiones, aunque nunca dije. A estudiante modelo, solo tenía puntajes de prueba bajos. Si se trataba de una tarea que podría hacerse con el tiempo y el esfuerzo, lo hizo. Desafortunadamente las pruebas no son así y ahí es donde tuvo la mayor cantidad de problemas. Vuelve a la noche a la escuela y me encuentro con su padre, un subo en los marines. Curteus, bien hablado y completamente conocedor de todas las asignaciones y calificaciones de su hijo. Totalmente tenía sentido. Keith está haciendo adelante con el trabajo duro y la dedicación y logrando un promedio B increíble lo que puede hacer el apoyo de los padres. En la mayoría de los casos, un niño como este probablemente estaría fallando la mayoría de sus clases. Se presenta un trastorno de funcionamiento ejecutivo, lo cual puede complicar la realización de pruebas en un entorno escolar. La falta de tiempo para transferir las ideas al papel puede ser un gran desafío. Al recibir un diagnóstico, se puede obtener tiempo adicional para las evaluaciones, lo que facilita mucho el proceso y elimina la presión del tiempo. Tal vez esta situación también esté afectando a ese estudiante. Todavía no es un maestro, pero estudiando para ser una de mis principales experiencias de campo. Había un niño que era increíblemente competitivo. Tomaría todo como un desafío y acusaría a otros de hacer trampas si perdiera.
Incluso me desafió, un estudiante de 19 años en ese momento de una carrera. Le dije que realmente no sería justo ya que estaba completamente crecido y que él comenzó a reprenderme de que tenía miedo de competir con él. Eso sí, él tenía 9 años en ese momento, así que se acerca el fin de año y tuvimos un día de campo donde los padres se ofrecieron como voluntarios para hacer juegos para los niños, y se suponía que era un día divertido lleno de paletas y escuela juegos. Sus padres tenían una carrera de relevos, girar alrededor del bate, saltar cuerda a una cierta distancia, etc. Y cuando fue su turno, lo alentaron a hacer trampas sin seguir sus reglas y se enojaron porque una pobre niña dejó caer el bate. Obviamente, lo que significa que sería descalificada. También trajeron una cuerda de remolcadora y fueron las niñas de la clase contra los niños. Las chicas superadas en número, mi maestra de experiencia en campo me puso en su equipo. Decidí que no tiraría para que fuera un poco más justo, pero una vez más, los padres del estudiante comenzaron a ser enfrentado a rojo diciéndole que ganara. Miré a mi maestra de experiencia de campo y ella solo asintió y me puse. Kid fue derribado una clavija. Es interesante ver cómo la competitividad puede ser a veces excesiva, incluso desde tan joven. La situación con ese niño y sus padres mostró que no siempre entienden el valor de la honestidad y el trabajo en equipo. Mientras yo intentaba mantener las cosas justas, esa reacción me hizo reflexionar sobre cómo enseñamos a los niños a competir. Al final, el equilibrio y el juego limpio son más importantes que ganar. Cuando era estudiante enseñando, tenía un estudiante que parecía tener un síndrome de alcohol fetal de libros de texto. Entonces, un día la vi con su madre en Target, y reconocí a su madre como una de las habituales de mucho tiempo, es decir, alcohólicos crónicos, en un bar en el que trabajé en la universidad. Todo tenía sentido, y fue muy triste. De todas las experiencias que podrían hacer que alguien cambie, traer a una nueva vida al mundo debería ser una de ellas. He visto a profesionales de la salud regresar a casa visiblemente afectados, tras conocer casos de padres irresponsables que ponen en riesgo a sus hijos debido a sus adicciones. Sin embargo, hay historias inspiradoras de aquellos que deciden dejar atrás sus problemas por el bienestar de sus pequeños. Esas personas merecen todo mi respeto. ¿Por qué hablaba inglés, español y alemán? Estaba enseñando una clase de grado 3 ese año si no recuerdo mal, y tuve el placer de enseñarle a este joven maravilloso y educado llamado Mark. Mark fue una delicia para enseñar, muy alegre, recogió las cosas rápidamente, se llevó bien con los otros niños. Un día, hicimos un proyecto sobre lo que me hace único, y Mark estaba teniendo problemas para explicar lo que quería escribir. Él dijo, bueno, en alemán sería de expresión alemana, pero en español podría ser verbo español, pero no sé cómo escribirlo en inglés. Le pregunté cómo conocía esos idiomas, y él se encogió de hombros y dijo que pensaba que la mayoría de los niños probablemente podían, y eso es todo lo que podía sacar de él. Obviamente tenía curiosidad, pero no quería pasar demasiado lejos y hacerle sentir consciente de eso, así que lo ayudé con su proyecto y esperé pacientemente las entrevistas de los padres. Los dos padres de Mark se presentaron a la entrevista, y quedó claro casi de inmediato por qué hablaba con fluidez esos idiomas. Su madre y su padre eran personas encantadoras, pero tenían el molesto hábito de cambiar el idioma cada pocas palabras cuando discutían entre sí, antes de devolverme una oración en inglés. Les pregunté cómo eran tan fluidos, y resulta que se habían movido mucho debido al trabajo del padre. Y la carrera de la madre era muy flexible, ingresos basados en Internet, creo. Así que eso resolvió eso, misterio resuelto. Excepto que aunque hablaba inglés, español y alemán, sus padres eran chinos. En el pasado, siempre fue asombroso observar cómo algunos se dejaban llevar por las enormes historias de Vargus o Ramsés el pájaro. Pero después apareció alguien que transformó esa perspectiva. Día tras día, se presentaron relatos que, aunque atractivos, eran engañosos. Es un sentimiento contradictorio, un aprecio profundo que a la vez provoca una sensación de desconfianza en uno mismo cada vez que se da crédito a esas narraciones. Esto es menos dramático que los demás, pero sigue siendo uno de esos momentos. Tenía un estudiante de 8º grado. Gran niño, 100% responsable, académicamente talentoso, y siempre hablaba en oraciones cortadas y parece que era un ciervo asustado a punto de atornillarse. Tenía una conferencia con él y sus padres juntos en la que se suponía que el niño lideraría la conferencia, reflexionando sobre su crecimiento e identificando sus desafíos. Cada vez que el niño abría la boca para decir algo, se atravesaba la mitad de la oración y mamá la terminaba por él. El pobre niño siempre estaba tratando de sacar ideas rápidamente para que no fuera interrumpido. Es una situación lamentable. El joven aparenta poseer una mente brillante, pero su madre le impide mostrarla. Espero que actualmente se encuentre mejor y haya superado el temor de compartir sus ideas sin sentir que está cometiendo un error.
Siento que mi profesor de ciencias de la escuela secundaria tenía un ajá momento cuando conoció a mi madre y a mi madrastra. Era un niño muy entusiasta y siempre quise saber cosas. También sabía mucho sobre temas científicos extrañamente específicos. En su mayoría VIH y algunas otras enfermedades infecciosas / cosas médicas. Lo resolvió cuando mi madre y mi padrastro se presentaron. Ambos son virólogos con doctorados y décadas de experiencia en investigación. Hablando de mierda de ciencias al azar durante la mesa o después de ver un programa de televisión o un programa de noticias fue una ocurrencia regular en mi infancia LOL. Todos mis amigos de la familia que crecían eran virólogos, químicos, neurólogos, mi padre biológico, o del médico. También me criaron más o menos como un hijo único, así que socialicé con los adultos sobre temas de ciencia adultos desde una edad temprana en el trabajo o las cenas de mis padres. Ahora soy un adulto que discute con mi madre y mi hijastro sobre las cosas de la ciencia todo el tiempo, aunque no soy un virólogo, principalmente trabajo en hematología / inmunohematología. Es curioso cómo las conversaciones de ciencia en casa pueden influir en tu vida. Crecer rodeado de expertos le da a uno una perspectiva diferente. Es normal discutir temas complejos con tus padres, especialmente cuando vienen de un fondo similar. Al final, esos debates no solo son sobre ciencia, sino sobre cómo piensas y cómo te relacionas con el mundo. Es una dinámica interesante en la que el conocimiento se vuelve parte de la vida cotidiana. Estudiantes masculinos que eran realmente duros con las maestras. Conocí a sus padres, vio cómo el padre del niño trataba a la madre del niño, y todo tenía sentido. Es difícil superar actitudes que se refuerzan 8 horas al día todos los días. Es interesante cómo a veces la actitud de un niño tiene raíces en su hogar. Me recuerdo a un amigo que era problemático en clase. Más tarde, me di cuenta de que su padre era muy dominante con su madre. Eso le afectó mucho. Es complicado romper esos patrones, especialmente cuando están tan presentes en su vida diaria. A veces, ver cómo se comportan los padres puede ser una revelación. Esto es algo diferente. Pero pensé que era algo interesante. 2 semanas después de que comencé la escuela secundaria, todos los padres y estudiantes fueron invitados a una gira informativa por la escuela. O algo así, no lo recuerdo. Pero esto fue a las 6 de la tarde, por lo que no era obligatorio que asistieran los estudiantes. Yo era básicamente el único estudiante. Fuimos bienvenidos para sentarnos al azar en nuestro salón de clases. Lo interesante es que casi todos los padres tomaron el asiento de su propio hijo sin saberlo, o un asiento muy cerca de él. Era tan extraño y pude ver las similitudes. Incluso las preguntas que hicieron. Después de que una madre preguntó sobre la biblioteca, todo lo que pude pensar era, esa es una maldita pregunta de Sara para hacer. Adivina lo que era la madre de Sara. La verdad es que esto me recuerda a una vez que fui a un evento similar en mi propia escuela. Todos los padres se sentaron en los lugares de sus hijos sin darse cuenta. Era gracioso ver las dinámicas, como si hubiese algún tipo de conexión no verbal. Al final, todos parecían conocerse mejor de lo que imaginaban. Las preguntas igual, muy relacionadas con los intereses de los chicos. Un momento curioso, la verdad. La maestra de jardín de infantes aquí tenía un estudiante que preferiría cantar todo que hablar, y ella era más feliz simplemente girando en círculos y cantando. Conocí a su maestra de banda y un instructor de baile. Una familia tan dulce y feliz. Me acuerdo de una vez en la escuela. Tenía un compañero que siempre cantaba en vez de hablar. Era feliz girando y cantando todo el tiempo. Descubrí que sus padres eran profesor de música y coreógrafo. Todo encajaba. Era una familia muy linda y positiva. Enseño grado 7 en los EE. 12 a 13 años. Estudiante de 13 años constantemente en problemas de bajo grado, la desobediencia, la falta de respeto y la interrupción de 3DS. Lo encogí de hombros, pensando que algo estaba en casa. Conoce a mamá en PTC. Ella obviamente es joven. Comenzamos la conferencia y ella ofrece, lo siento, el nombre de estudiante es un puñado. Simplemente no tengo tiempo para disciplinarlo como lo necesita. Tengo 27 años y tengo 5 hijos. Se puede ver a los 4 maestros en la conferencia restando 13 de 27. Es una situación difícil. A veces, los estudiantes tienen problemas que no son solo escolares. Parece que la mamá está abrumada por la situación. Criar a varios hijos a esa edad no debe ser sencillo. Los profesores pueden ver que no todo es culpa del chico. Tal vez necesite más apoyo en casa. Es curioso cómo las cifras revelan más de lo que la gente piensa. Es un recordatorio de que todos tenemos nuestras propias batallas.
Tuve un niño muy agresivo que comenzó a pelear mucho. Conocí a su padre durmiendo una conferencia de padres/diagonal maestros de mediados de semestre y me dijo que vencería más a su hijo para asegurarse de que se comportara. El comportamiento de los niños tenía mucho más sentido entonces. Es interesante cómo a veces la conducta de un niño puede reflejar lo que vive en casa. Conocí a un chico que siempre estaba en problemas y, al hablar con su padre, entendí que había un patrón de violencia. La forma en que un padre maneja la disciplina puede tener un gran impacto en cómo un niño se comporta. Al final, siempre se necesita un enfoque más positivo para fomentar un buen comportamiento. Mi papá y mi mamá solían cuidar a los niños pequeños en la escuela dominical. Uno de los niños, dijo mi padre, era dulce, pero muy tonto. Aparentemente, un día entró con una cáscara de plátano podrida como regalo para mis padres, y había hecho varias otras cosas claramente atenuadas. Más tarde dijo que sus padres querían a mis padres a cenar. Entonces, mis padres decidieron ir y se dieron cuenta de que la mamá y el papá del niño eran, literalmente retrasados mentalmente. Aparentemente eran personas muy agradables y no tan retrasadas en el desarrollo, pero la reunión inicial fue un gran momento de bombilla. De todos modos, buenas noticias, cuando el niño comenzó el jardín de infantes ese año, de repente comenzó a ponerse al día con sus compañeros y se volvió mucho más consciente. Entonces, no era como si fuera retrasado mentalmente también. Recuerdo cuando mi papá contaba esa historia. Él y mi mamá cuidaban a niños en la iglesia y había uno que realmente era un poco lentito. Trajo un plátano podrido como regalo. Luego, conocieron a sus padres y se dieron cuenta de que eran amigos, aunque un poco despistados. Al final, el niño comenzó a ir al jardín y se puso al día, mostrando que quizás solo necesitaba más tiempo para adaptarse. Los niños son espejos de sus padres. Enseño a los adolescentes, que están tratando activamente de no ser sus padres, pero, la mayoría de las veces, terminarán volviendo a sus padres sin siquiera pensarlo. Si el padre es un imbécil, la mayoría de las veces el niño también lo será. Raramente tengo un estudiante que es un problema que también no tiene problemas en casa. Esto es más frecuente con los hogares divorciados. Por lo general, uno de los padres está tratando al niño como un amigo, y dejando que el niño se salga con la suya, lo que solo empeora los problemas de comportamiento. Es verdad que los niños reflejan a sus padres. He visto a adolescentes que luchan por no ser como ellos, pero al final, muchas veces lo son sin darse cuenta. Los problemas en casa influyen en su comportamiento. En familias divorciadas, uno de los padres puede hacer más daño al tratar al hijo como un amigo. Eso solo agrava la situación y crea más problemas de conducta. Tuve esta chica de 8º grado. Astrid, papel principal en el musical de la escuela, el mejor estudiante del equipo de atletismo. Personalidad súper cálida y amigable. Ella entró en conferencias con sus padres. Estaba congelada y tranquila. Sus padres nunca sonrieron. Sacaron cuestionarios donde ella consiguió minusas. Le preguntaron dónde estaba luchando, que no estaba entendiendo. ¿Qué puede hacer para obtener más ayuda de la maestra? Tiene 14 años y siento que ese tipo de presión la va a romper algún día. Es una historia un poco dura. Conozco a alguien que también se sentía atrapado por las expectativas. Era brillante, todo lo hacía bien, pero siempre había presión de los padres. Lo que la gente no ve es que no todos pueden manejar eso. A veces, lo mejor es dejar a los jóvenes disfrutar de su infancia y no ponerles una carga tan pesada. Hay que encontrar un equilibrio. Tenía un estudiante cuando era maestra de 4º grado. Ella era asiática, pero muchos niños son asiáticos, no pensé nada de eso. Ella trabajó muy duro y fue una gran triunfadora. A veces cometía errores tontos que no pude entender. Un día tuve una entrevista con su madre. Ninguno de sus padres hablaba inglés. Mi estudiante tradujo toda la entrevista. No pude creerlo. Ella solo estaba en el grado 4 y sus habilidades lingüísticas eran tan fuertes que ni siquiera sabía que hablaba otro idioma en casa. Es curioso cómo a veces no notamos cosas. Esa niña realmente destacó y su habilidad con los idiomas fue impresionante. Nunca imaginé que tuvieran un trasfondo tan rico. Me hizo pensar en lo mucho que los niños pueden crecer y adaptarse. A veces, lo que parece normal tiene historias ocultas. Me gustó ver ese lado de ella, era un recordatorio de que siempre hay más de lo que se ve. Yo era el niño. No estoy seguro de lo que sucedió, pero después de conocer a mi madre en la primera conferencia de maestros de padres, de repente mi maestro de 2º grado pasó de, ligeramente molesto por el trabajo extra que este niño requirió para obtener a este niño tanta ayuda adicional como podamos obtener.
Algo debe haber sido descubierto esa noche. Estoy muy agradecido por ello. Omelie Fesat, súper religioso y padre con enfermedades mentales y debajo de la línea de pobreza nunca es una buena combinación, por lo que la escuela fue mi única escapada. Después de esa reunión, la escuela me metió en todo tipo de programas que probablemente me salvaron la vida. Ciertamente es la razón por la que pude ir a la universidad y tener una carrera y mi propia casa. Es curioso cómo un encuentro puede cambiar la trayectoria de alguien. En mi caso, un maestro que antes estaba solo frustrado, se convirtió en un aliado. La escuela era mi refugio en medio de una vida difícil. Gracias a ese apoyo, tuve acceso a oportunidades que ni siquiera imaginaba. A veces, un poco de atención y recursos pueden marcar la diferencia en la vida de un niño, y ese fue mi caso. Los niños del centro de la ciudad que enseñé estaban en toda la habitación repetidamente y pasé gran parte de mi tiempo controlándolos, no enseñando. Cuando fui a la ceremonia de graduación para los alumnos de 9º grado, un auditorio de padres hizo lo mismo. Ni siquiera podíamos escuchar a los altavoces sobre el estruendo de los padres hablando, caminando, desmayar y gritar a sus hijos en el escenario. Dejé el año siguiente. Es interesante ver cómo a veces el entorno de enseñanza puede ser más caótico que el aprendizaje en sí. Trabajar con chicos enérgicos puede ser agotador, y si los padres también están en su mundo, se vuelve complicado. Esa ceremonia de graduación debió ser un desafío, pero entiendo la decisión de dejarlo. A veces hay que priorizar la paz mental sobre el trabajo. Cuando estaba en la escuela secundaria, mi maestro de forma estaba realmente preocupado por mí. Era inteligente, sus palabras, pero no haría suficiente trabajo. Escribir respuestas y ensayos largos me cansaría literalmente y no lo intercambié bien con la clase. Cuando mis padres entraron y explicaron que tenía dispraxia, todo tenía sentido para él. Giros lo tuvo. Se volvió realmente solidario y comprensivo después de eso, y mi rendimiento en clase mejoró masivamente. Le debo a ese tipo a lo grande. Es curioso cómo a veces alguien puede cambiar tu vida sin que lo sepas. Mi profesor en la secundaria se preocupaba por mí porque no rendía lo suficiente. Cuando mis padres le contaron sobre mi dispraxia, todo tuvo sentido. Resulta que él también la tenía. Desde ese momento, su apoyo fue clave. Me ayudó a sentirme más cómodo y, de verdad, mejoré en clase. Le debo mucho a ese tipo. Enseñó una clase de matemáticas de primer año, había un estudiante que enseñé que realmente no lo hizo tan bien como todos los demás. Era realmente obvio que algo no estaba bien, ya que a menudo soñaba soñando y no aparecía en clase, a veces durante varios días seguidos. Era casi como si tuviera algún tipo de trauma emocional. Si un maestro de padres se reuniera sobre él, no viniera a la escuela. Mamá era alcohólica y papá era tan tonto como lo era el niño. Su abuelo también llegó a la reunión, lo cual fue un poco extraño. Un alcohólico y narcisista severo, incluso lo atrapó a escondidas en un par de sorbos de su frasco durante la reunión. El abuelo aparentemente era una especie de científico o algo así. No sé por qué, pero de todos modos le di a ese niño. Ese chico claramente estaba luchando con cosas más grandes que las matemáticas. A veces, el entorno familiar afecta mucho el rendimiento escolar. Es fácil perderse en la rutina de dar calificaciones y olvidar que tras cada estudiante hay una historia personal. No sé qué pasó después, pero a veces tomar decisiones inesperadas puede tener un impacto positivo, incluso si no lo parece en el momento. Eso es lo que queda de esa experiencia. Si alguna vez hacer clic para un maestro después de conocer a mi esposo o entonces espero que él o ella nos lo hagan saber. Hemos tenido al pequeño que vio especialistas y médicos desde que tenía 3 años. Hemos pasado horas trabajando con maestros, consejeros y el director de la escuela tratando de descubrir cómo hacer que las cosas funcionen para él. Me daría la vuelta a aprender que era algo cosa que podríamos culpar a uno de los adultos, porque entonces tal vez podríamos arreglarlo. Es bastante frustrante cuando sientes que nadie tiene la respuesta. Llevar a un niño a especialistas y pasar tanto tiempo hablando con maestros y consejeros puede ser agotador. A veces, solo quisieras que alguien te dijera exactamente qué hacer. Es comprensible querer encontrar un culpable, pensar que si supieras que estaba mal, podría solucionarlo. La esperanza de obtener claridad es natural en situaciones así. Trabajo 1 con estudiantes de varias edades con trastorno del espectro autista, principalmente en las escuelas, pero a veces también en el hogar. Tenía un estudiante de secundaria que estaba constantemente ansioso. Estaba bastante alto funcionamiento, muy verbal, pero se sentiría ansioso y se enojaría fácilmente con los cambios en su rutina /diagonal horario o si sucedió algo inesperado.
Lentamente conocí a su madre a través de nuestros breves intercambios en la entrega y recogido. Nunca he conocido a un mosto de un adulto. Constantemente parecía que se iba a desmoronarse, la forma en que hablaba hacía que pareciera que asumió que lo peor iba a suceder en todo momento. Ella se negó a dejarlo ir a excursiones, siempre tuvo que llevarlo a la escuela. Nunca dejar su cambio de rutina, se puso muy ansioso si alguna vez estaba fuera y un submarino. Siempre era posible que ella fuera así debido a su ansiedad. Pero honestamente, cuando la conocía, parecía cada vez más como si lo obtuviera de ella. Es interesante cómo a veces los padres reflejan las ansiedades de sus hijos. Esta mamá parecía tan nerviosa que hacía que su hijo también se pusiera ansioso. La rutina rígida que mantenía tal vez no lo ayudaba tanto. Yo veía cómo el chico podía manejar diferentes situaciones, pero la sobreprotección de su madre lo mantenía más nervioso. Es un recordatorio de que a veces hay que soltar un poco para que ellos también aprendan a manejar la vida. Estoy muy agradecido de que la hayas tenido como maestra durante ese tiempo. Ni siquiera puedo comenzar a comprender el dolor que pasaste entonces. Estoy muy agradecido por estas historias de maestros que realmente se preocupan. Sé que ha pasado un tiempo, pero lamento tu pérdida. Es inspirador conocer a educadores que realmente se preocupan por el bienestar de sus alumnos. He tenido experiencias con algunos maestros que asumen que todos los estudiantes son problemáticos y no se preocupan por su desempeño. En esas clases, mi rendimiento fue muy bajo. Es fundamental hacer que los estudiantes se sientan valorados, así, es más probable que disfruten asistir a las clases y busquen el éxito. En el futuro, deseo ser docente y llevaré este valor conmigo. Mi hijo tiene TEA y admitiré que hice algo similar. Se quejaban de su incapacidad para quedarse quietos y recoger las esquinas del escritorio, dañando el acabado, mientras estaba despegando todas las pegatinas de las nuevas plumas frente a mí. Lentamente solo salgo del bolígrafo baja. Ups barra inversa guión bajo barra diagonal. Se quejaban de la dificultad de alguien para permanecer quieto y distraerse con los bordes del escritorio. Entonces, ¿por qué no logra esa persona aprender a estar tranquilo y juguetear con el mueble? Un psicólogo de desarrollo infantil me dijo una observación humorística que notó que los padres de que sospechan que su hijo es autista a menudo llega con una carpeta pequeña y ordenada que enumera una larga lista de comportamientos extraños que exhibe sus hijos. Mientras que los padres que piensan que su hijo podría tener TEA a menudo se eleva tarde o olvidan totalmente las citas. Es curioso cómo los padres se comportan en estas situaciones. La verdad es que refleja un poco la mentalidad de cada grupo. Los que están preocupados por el autismo parecen más organizados y meticulosos, mientras que los que piensan en el TEA pueden estar abrumados por tantos asuntos. Es un buen recordatorio de lo complejo que puede ser entender el desarrollo infantil. Mi padrastro no leía, y mi madre leyó novelas románticas casi exclusivamente. Solo puedo imaginar los problemas que habría tenido si tuviera que pedir prestados libros de mis padres. Logle de lectura, 1. Deseo 1. Deseo 2, 1. Deseo 3, el deseo 1. La doncella y el sinvergüenza 1. La zorra y el vizconde 1. La colección del 25 aniversario de Garfield. Parece que no había mucha variedad en esa casa. Imagina pedir prestados esos libros y tratar de explicar de qué se trata todo. Entre novelas de romance y una colección de Garfield, es complicado encontrar algo que se ajuste a tus gustos. Es curioso cómo los intereses de cada uno pueden influir en el ambiente de lectura en casa. Seguro que eso me habría llevado a explorar otros géneros por mi cuenta. ¿Alguna vez le has dicho a tu maestra lo agradecido que estás de haberla tenido? Haría su día barra diagonal semana barra diagonal año. Agradecí a una maestra increíble que había tenido en la escuela secundaria cuando tenía 30 años y fue genial para los dos. A veces, no pensamos en lo importante que es agradecer a las personas que nos han influido. Yo hice lo mismo con un profesor cuando ya estaba grande. Le escribí un mensaje simple diciéndole cuánto había impactado en mi vida. Y sí, fue un buen momento, no solo para mí, sino también para él. A veces, esos pequeños gestos cuentan mucho, y es bueno recordarlos. Wow. Probablemente disfrutó mucho la escuela porque fue un descanso de esas responsabilidades de adultos y porque se dio cuenta de que podría conseguir un trabajo con la atención médica. Tan difícil para él. Ojalá su madre y él y mejor ahora. Es curioso cómo la escuela puede ser un refugio. Recuerdo a un amigo que siempre decía que disfrutaba las clases porque era un descanso de las cosas serias en casa. Al final, estudió algo relacionado con la salud y creo que encontró su camino.
A veces, unos años después, reírse de esas experiencias hace que todo parezca más fácil. Espero que todos estén bien ahora. Eso es tan triste. Sabes que sus circunstancias no están configuradas para apoyarlo bien. Ver a alguien a quien piensas si pudiera cambiar algo, pero no puedes. Sé que todos amamos una gran historia de desvalido donde el niño con el mundo contra él tiene éxito contra viento y marea, pero eso no sucede con tanta frecuencia en la vida real. Las personas con estas grandes historias de éxito en las que se detuvieron por sus botas son el pequeño porcentaje que pudo. Para una de esas historias de éxito, probablemente hay cientos más donde la persona no tuvo éxito. Observar a alguien y pensar si pudiera modificar algo. Sin embargo, no es posible. Esto representaría un gran desafío para alguien en el rol de educador. Es triste imaginar las oportunidades que una persona podría haber tenido si sus condiciones de vida hubieran sido más favorables. El maestro de preescolar de mi hijo nos comentó sobre eso, no hace contacto visual. Y ella era prácticamente agujeros aburridos en mis ojos mientras hablábamos. Era desconcertante. Me han dicho que no hago mucho contacto visual con la gente, tampoco mi esposo. Mantener el contacto visual prolongado me pone nervioso, y me parece grosero. Para mí es parte de incomodidad social y parte cultural. Y estoy seguro de que mi hijo ha recogido eso. Cada individuo que he conocido y que enfatiza la importancia del contacto visual ha resultado ser una persona sumamente desagradable, mostrando una profunda inseguridad por su necesidad constante de ser apreciado. Su interpretación de la timidez es una falta de respeto evidente. Tengo problemas para hacer contacto visual yo mismo. Siempre tengo la sensación de que estoy siendo raro o pobre cuando hago contacto visual, cuando la realidad es que es exactamente lo contrario. Mi ansiedad siempre pasa por el techo también. Creo que podría ser un lanzamiento evolutivo o algo así. He escuchado una historia en la que si miras los ojos de chimpancés puedes hacer que se vuelvan balísticos. Los veterinarios aparentemente están entrenados para no mirar sus ojos por esa razón. Editar, si también tiene problemas, intente mirar los labios o la barbilla de las personas mientras habla. No pueden notar la diferencia y te sientes mucho mejor Edit 2, como me dicen, a menos que estén prestando atención. Entiendo lo que dices. Yo también tengo problemas con el contacto visual. A veces siento que la gente piensa que estoy raro. Es una sensación incómoda, y la ansiedad puede ser abrumadora. Lo de mirar a los labios o la barbilla es un buen consejo. Al menos te ayuda a evitar esa presión. Cada quien tiene sus formas de lidiar, y a veces solo hay que encontrar el truco que mejor funciona para uno. Tenía un niño así cuando era consejero del campamento de verano. Ella siempre necesitaba ser la favorita de todos y ser el centro de atención. Pensé que estaba actuando de esa manera porque sus dos padres estaban en la junta directiva y, por lo tanto, pensó que merecía un trato especial. Me volvió loco. Y luego descubrí que tenía dos hermanos, ambos necesidades especiales. El pobre niño probablemente solo recibió atención individual cuando estaba en el campamento. Mis hermanos trabajaron como consejeros en un campamento dedicado a niños con necesidades especiales. Me sorprendió mucho que también organizaran un campamento exclusivamente para los hermanos de esos niños. A menudo se sienten olvidados y se espera que ayuden a cargar con las responsabilidades de su hermano. Esto les impide disfrutar de su infancia. Me pareció admirable que al planear el campamento se tuviera en cuenta esta situación. No creo que alguna vez pudiera ser maestro, no porque no pudiera tratar con los niños, no porque no pudiera tratar con los padres, el sistema o los tontos problemas de financiación que tenemos, sino porque historias y casos como estos me perseguirían por el resto de mi vida. El camino hacia la enseñanza se inició a partir de las experiencias con quienes impartían conocimiento. Fueron esos educadores los que motivaron a superarme y brindaron apoyo en mis momentos de debilidad. Al comenzar a enseñar, comprendí la conexión que se establece entre educadores y alumnos, algo difícil de definir con precisión. No es exactamente lo mismo que la paternidad, pero implica una responsabilidad y una conexión que intensifican la emoción en situaciones difíciles. Hasta el punto en que otros padres estudiarían sus movimientos mientras cruzaba la habitación en una recepción después de los recitales de los estudiantes. ¿Estudiar sus movimientos? ¿Cómo revisar la barra diagonal, ver partes de su cuerpo moverse? No sigo. Los demás padres observaban detenidamente cómo se movía al cruzar la sala durante una recepción tras los recitales estudiantiles. Esa es otra manera de expresar que le prestaban atención de manera curiosa.
Soy una Ilsa, no una maestra. Pero nuestra clase tiene una niña que está completamente aterrorizada por cualquier cosa que pueda estropear su vestido o su cabello, no jugará en la arena o el agua, se niega a pintar y nunca se acerca al equipo de juego. Pensamos que era tan triste / extraño, y nunca podríamos convencerla de que jugara, desagradable. Por lo general, su niñera la recoge, pero un día su madre totalmente hecha y glamorosa la recogió y todo hizo clic. Lo primero que hizo fue decirle a la niña por estropear sus trenzas. Y de repente todo tenía mucho más sentido. La niña también tiene solo 3 años, emoticono cara triste. Después de unas semanas en la escuela, está empezando a estar un poco más interesada en las actividades más desordenadas, pero todavía se estresa mucho. Es interesante cómo a veces la forma en que los padres manejan las cosas puede afectar a los niños. Conozco a alguien que tenía un hermano que no quería ensuciarse porque su mamá siempre estaba preocupada por su ropa. Con el tiempo, el chico aprendió a relajarse un poco, pero al principio era un lío. Tal vez esa niña necesite más tiempo y apoyo para descubrir que ensuciarse no es el fin del mundo. Fui así en toda la escuela secundaria y el primer bit de secundaria. Como, entendí totalmente el punto de la tarea, darnos una práctica adicional sobre lo que cubrimos en clase. Excepto que ya sabía exactamente lo que estábamos cubriendo en clase. Hice increíbles en las pruebas, pero el hecho de que tuve que hacer un trabajo extra en algo que odié y que ya entendí totalmente era una mierda en mi mente. Ayudé a otros estudiantes, respondí sus preguntas, rara vez me equivocaban. Lo odié. Quería ser puesto en clases avanzadas para que pudiera aprender algo. Pero mis calificaciones fueron demasiado bajas debido a que no hacer la tarea, así que estuve atrapado en una rutina durante 4 años. Estaba aburrido. Odiaba la escuela. Ahora que estoy en la universidad, la mayoría de mis clases en realidad me están enseñando algo. Es un buen cambio de ritmo, honestamente. La escuela puede ser frustrante, sobre todo cuando sientes que ya sabes lo que te enseñan. Pasar años haciendo tareas que no necesitas debe ser realmente aburrido. Es bueno escuchar que en la universidad las cosas han mejorado y ahora estás aprendiendo. A veces, un cambio de ambiente hace la diferencia. Es un alivio ver que finalmente estás en un lugar que te desafía y te interesa. Suspiro. Ese niño necesita un maestro competente para defender sus objetivos del IEP. Los IEP genéricos son casi peores que ningún IEP porque todos piensan que sus necesidades se satisfacen mientras él continúa pasando por las grietas. Es triste ver a un niño que realmente necesita ayuda, pero no está recibiendo la atención adecuada. Los IEP genéricos suelen fallar en atender las necesidades específicas de cada uno. A veces, un buen maestro puede hacer una gran diferencia, pero no siempre sucede. Es desconcertante cómo el sistema a veces no logra lo que debería. Tengo un trastorno ejecutivo que funcione. Una de mis mayores luchas en la escuela serían pruebas porque no tenía tiempo suficiente para obtener toda la información de mi cabeza al periódico. Una vez que me diagnosticaron, pude obtener más tiempo para tomar pruebas y ayudó tanto a no tener una restricción de tiempo. Tal vez eso también le pasó a su estudiante. Es muy probable, pero no se le hizo un diagnóstico. Siempre le permití quedarse durante el recreo o después de clase para completar su trabajo si no lo terminaba, aunque la mayoría de las veces era porque le costaba recordar el contenido. El tiempo no fue de gran ayuda. Hice un esfuerzo por ayudarle a recuperar puntos en los exámenes, lo cual aprovechó, y terminó el semestre con una calificación de B. Cuando estaba en la escuela primaria teníamos 3 opciones para el almuerzo. Opción 1, opción 2 que era diferente todos los días, o PBJ. La idea de elegir comida que no pude ver con anticipación, y solo la idea embriagadora de tener opciones, asustó a mi pequeña mente de 6 años. Elegí PB y J todos los días desde el jardín de infantes hasta el 3er grado. A veces, las elecciones simples pueden ser abrumadoras. Recuerdo que en la escuela primaria siempre iba por lo seguro, como tú con el PBJ. A veces es más fácil no arriesgarse, especialmente cuando eres niño. La rutina de elegir lo mismo puede ser aburrida, pero al menos tienes algo que sabes que te gusta. Al final, decidí experimentar un poco más al crecer, pero esos días de PBJ fueron cómodos. De todas las cosas que te harían sobrio, ¿crees que traer a otro humano a este mundo sería? Mi madre es una especialista prematura / recién nacida. Y la cantidad de veces en las que ha llegado a casa casi llorando porque 2 idiotas decidieron tener un hijo y fumar metanfetamina o beber todo el camino, y este niño tiene que lidiar con toda su idiotez. Sin embargo, lo contrario es cierto, cuando una mamá o un papá, o ambos, pasa y sobresale para tu niño. No tengo nada más que un gran respeto por esas personas.
Es fuerte ver cómo algunas personas pueden cambiar por el bien de sus hijos. Creo que el amor que sienten puede ser lo que les hace darse cuenta de lo que está en juego. Y he visto casos similares en mi comunidad, donde padres han dejado atrás sus adicciones. Me parece admirable y les deseo lo mejor. Al final, esos niños merecen un buen comienzo en la vida. ¿Eso podría ser cultura hispana? Al menos en mi familia tenemos un vínculo bastante fuerte con nuestras madres y abuelas. Se ve como un pecado esencialmente pensar en ponerlos en una casa superior o no proporcionarlos. Afortunadamente para mí, he crecido con una gran familia y no tenemos este abuso. Mi abuela en realidad se preocupó por mí y a todos mis primos. Actualmente todavía es con la adición más reciente de un año, y todos la vemos como una segunda madre. Solía trabajar en un preescolar y vive en cuidar a los niños. Todos la llamamos loca y estamos molestos porque sugirió ser puesto en una casa superior antes de que naciera ese niño. Se sintió inútil y que era una carga para nosotros. Es interesante ver cómo en muchas familias hispanas la conexión con las madres y abuelas es tan fuerte. En mi caso, también crecí en un ambiente donde cuidar a nuestros mayores es una prioridad. Mi abuela ha sido como una segunda madre para mí, siempre pendiente de todos. Su propuesta de ir a una residencia nos sorprendió, ya que ni siquiera pensamos en eso. A veces, la vida les hace sentir que son una carga, cuando en realidad son todo lo contrario. Esto es triste. El niño parece tener una gran mente, pero su madre le impide expresarlo. Esperemos que esté bien ahora y pueda superar las ideas sin sentir que hizo algo mal. Es una situación complicada. A veces, los padres no se dan cuenta del impacto que tienen en la creatividad de sus hijos. Espero que el niño haya encontrado formas de expresarse y que su madre lo apoye. Es importante que los niños se sientan libres para compartir sus pensamientos sin miedo. Al final, eso ayuda a construir su confianza. Trabajo en una escuela y tenemos un puñado de estudiantes cuya ropa atravesamos la lavadora y la secadora. Mientras están vestidos para el gimnasio, creo que 2 veces por semana. Se hace de manera encubierta, por lo que los otros estudiantes no saben qué está sucediendo. Es interesante cómo se cuida a esos estudiantes sin que se den cuenta. A veces, esos pequeños actos pueden marcar una gran diferencia en la vida de alguien. Me recuerda a un amigo que siempre ayudaba entre bastidores, asegurándose de que todos estuvieran bien. No siempre recibe el reconocimiento, pero esas cosas importan. En realidad lloré cuando aprendió a cruzar la multiplicación y ver las ruedas girando en su cabeza. Esa es fácilmente uno de los sentimientos más gratificantes. Gracias por compartir eso. Siempre sorprendente aquí positivas historias sobre padres y maestros de educación y calidad de sus hijos que lo reconocen. Es bonito ver cómo un niño puede entender algo complicado. Recuerdo cuando un amigo le enseñó a su hijo matemáticas y se iluminó. Esa conexión entre un padre y su hijo, sumada a un buen maestro, puede marcar una gran diferencia. A veces, esos pequeños logros cambian todo. Sí, me encanta escuchar sobre los maestros que realmente se preocupan por cómo les va a sus estudiantes. He tenido algunos maestros que siempre asumen que todos los niños son imbéciles y no les importa si fallamos o no. Esas clases son las que hice lo peor. Siento que es realmente importante hacer que el niño sienta que importan. Probablemente disfrutarán venir a tu clase y querer tener éxito. Quiero ser maestro en el futuro y este es un valor que llevaré a mi salón de clases. Es interesante ver cómo los buenos maestros pueden influir en los estudiantes. Yo también he tenido experiencias con maestros que no se preocupaban y eso afectaba mi rendimiento. La conexión entre un maestro y un estudiante es clave. Si un estudiante siente que importa, es más probable que se esfuerce. Me parece genial que quieras ser maestro y llevar esa mentalidad a tu aula. En realidad, este tipo de cosas es inmensamente común en los niños más pequeños. ¿Sabes lo común que es para los niños formar camarillas o excluir deliberadamente a otros niños porque son diferentes? Cuando era tan joven, también participé en ese tipo de comportamiento. No podía entender cómo se sentía ser ese niño que se sentía como una mierda. Además, ser manipulador y mentir no significa que estén ejecutando un esquema Ponzi. Podría ser que quieran una barra de caramelo y dirán lo que sea necesario para obtener uno. He visto este comportamiento en todas partes con niños pequeños, aunque generalmente desaparece en la escuela secundaria. Editar, autocorrección. Recuerdo que de niño, solía hacer lo mismo. Formar grupos y a veces dejar a algunos fuera. No entendía cómo se sentía la otra persona. Con el tiempo, esas cosas suelen cambiar, especialmente en la adolescencia.
La manipulación y las mentiras son comunes, solo querías conseguir algo, como un caramelo. Es algo que se observa mucho en los niños, pero por suerte, al final, se van dando cuenta de lo que realmente importa. Mucho así. Mi hijo fue diagnosticado recientemente con TOA, lo que ahora está clasificado como. Después de eso, me di cuenta de que exhibí muchos rasgos de TOA, así como mi padre y mis hermanos. Editar AD es una forma de TOA. Es interesante cómo las condiciones pueden pasarse de generación en generación. A veces, uno no se da cuenta de ciertos rasgos hasta que se presenta un diagnóstico. Me recuerda a un amigo que descubrió que su familia también tenía antecedentes similares. Ahora intentan ayudarse mutuamente en el proceso. Es un viaje complicado, pero a veces compartir experiencias lo hace más llevadero. La única explicación que tengo es que lo hicieron sentir inadecuado, porque él mismo era muy sin educación y apenas alfabetizado. En un momento pedí una estantería para poder mantener mi habitación más ordenada, y él dijo, no necesitas una estantería. Los libros pertenecen a la biblioteca, no en casas. Cuando un amigo de la familia me dio una estantería, la cortó para que la leña haga un punto. Ya no hablamos. La historia muestra cómo la falta de educación y la inseguridad pueden afectar las relaciones. Era evidente que, al sentirse menospreciado, intentó desestimar la importancia de los libros y de un espacio personal. Al final, esa acción extrema solo lo separó más de ti. Es triste porque a veces las palabras y acciones más simples son las que causan más daño. Es más común de lo que crees desafortunadamente. Creo que los profesores universitarios son los que presionaron por esa regla de no compartir calificaciones y no. Los culpo. Editar, aprendí sobre FERPA, suena como una legislación bastante sólida. En el último año de estudios universitarios, durante el primer día de clases, se dedicaron unos 15 minutos a discutir sobre la comunicación parental en un curso avanzado de biología. Se advirtió que cualquier intento de contacto de los padres con el profesor para presentar quejas resultaría en una calificación de F automática. Este enfoque se debió a una situación anterior en la que un padre había llamado enojado porque su hijo estaba obteniendo una D, lo que afectaba su graduación. La universidad es la nueva escuela secundaria. De hecho, leí que la razón por la cual la situación de profesión y academia está tan jodida es porque la universidad no se ve como un instituto de aprendizaje superior, sino ahora una extensión de la escuela secundaria. Por lo tanto, las universidades tienen que mantener las comodidades que no tienen nada que ver con la educación hundiendo el costo y reduce la investigación no súper rentable. Realmente la escuela de posgrado ha sido una decepción en el sentido filosófico. Entiendo lo que dices. Es como si se hubiera perdido el enfoque en aprender y más en hacer la experiencia de la universidad atractiva. La presión por ofrecer cosas que no están relacionadas con la educación real es frustrante. Al final, parece que la verdadera investigación y el aprendizaje profundo se ven afectados. Sin duda, hay una desconexión entre el propósito de la educación y lo que realmente se está ofreciendo. Mis maestros solían presentarse a los casos de la corte para apoyarme. Toleraron mucho comportamiento que no tenían tan bien. Viví en la casa de mi consejero cuando mi papá estaba en la cárcel y recibió mi primer par de gafas de ella. Mi maestra de gimnasia miró para otro lado cuando me duché en la escuela por las mañanas cuando no teníamos agua corriente en casa. A pesar de los excelentes puntajes de los exámenes, casi no me gradué de la escuela secundaria debido a la tumultuosa vida que viví, y cuando mis padres murieron no mucho después de la escuela secundaria, escuché de casi todos, preguntándome cómo estaba. No lo habría hecho sin ellos. Eran personas increíbles. Es interesante cómo a veces las personas más inesperadas están ahí para apoyarte. Los profesores y consejeros pueden marcar una gran diferencia en momentos difíciles. Esas experiencias, aunque complicadas, son las que realmente te moldean. El apoyo en esos momentos críticos puede cambiarlo todo, y parece que tus maestros estaban dispuestos a hacer lo necesario por ti. Es un recordatorio de que hay quienes se preocupan genuinamente por el bienestar de los demás. Ver a alguien a quien piensas si pudiera cambiar algo, pero no puedes. Creo que este sería un desafío para mí si fuera maestro. Es bastante triste preguntarse qué habría hecho alguien si solo sus circunstancias fueran mejores. Editar, ortografía. Si hubieras sido el hijo de otra persona, si las vidas pudieran intercambiarse, me pregunto qué habrías logrado, y quién te habrías convertido. Tal vez encontrarías una forma de transformar el mundo, quizás tendrías la oportunidad de demostrar tu valor profundo. Quizás tu renombre cruzaría fronteras, mantendrías a todos cautivados, la esencia de tu ser sería siempre recordada.
Quizás, en algún rincón lejano, tu momento habría llegado, quizás hallarías tu destino, pero no es aquí, lamentablemente. Cada persona que he conocido que ha hecho un punto sobre el contacto visual ha terminado siendo un gilipollas colosal que obviamente es inseguro acerca de necesitar que le guste todo el tiempo. Interpretan cualquier signo de timidez como falta de respeto. Es cierto que algunas personas se preocupan demasiado por el contacto visual. Recuerdo a un amigo que siempre insistía en mantener la mirada fija y me parecía un poco raro. Era como si no pudiera manejar la incomodidad y eso lo hacía parecer aún más inseguro. Al final, esas actitudes pueden alejar a los demás en lugar de acercarlos. A veces, un poco de humildad y comprensión es lo que se necesita. El contacto visual prolongado se considera una amenaza en el mundo de los animales. Si miras demasiado tiempo a un gato o un perro, verás que se asustan un poco. Del mismo modo, si te encuentras con un animal peligroso, es mejor no hacer un contacto visual largo, ya que lo interpretarán como una amenaza. Creo que todavía conservamos ese instinto en cierta medida. Por eso es tan desconcertante cuando la gente mira en tus ojos durante demasiado tiempo. Es cierto, la mirada puede ser intensa. Recuerdo una vez en la escuela, un compañero me miraba fijamente mientras hablaba. Al principio pensé que tenía algo en el rostro, pero luego noté que estaba incómodo. Después de eso, intenté mantener contacto visual, pero no por mucho tiempo. Es extraño cómo esas instintivas reglas de la naturaleza todavía se aplican en la vida diaria. Solo hago un contacto visual prolongado con personas en las que confío bien, mejores amigos, familia cercana, o con las personas con las que estoy molesto, eso es lo que hace su trabajo, supongo. Si son solo un conocido, generalmente solo hago contacto visual en ráfagas cortas. Las situaciones se sienten tensas para mí cada vez que mantengo contacto visual durante más tiempo con personas con las que no estoy lo suficientemente familiarizado. Es una pena, ya que las personas ven que como falta de confianza, lo cual no es. Ciertamente siento que tengo suficiente confianza. Es curioso cómo la gente interpreta la falta de contacto visual. Yo tengo un amigo que también evita mirar a los demás por mucho tiempo. A veces bromeamos sobre eso, diciendo que somos unos expertos en las miradas rápidas. Creo que ambos valoramos las conexiones más profundas y eso hace que los encuentros casuales sean incómodos. Al final, está bien tener nuestras propias formas de interactuar. Lo mismo aquí, hacer contacto visual durante más de unos segundos me hace sentir incómodo. Creo que se deriva del miedo a violar el espacio personal de las personas. Siento que si miro a alguien en el ojo durante más de 5 segundos, entonces podrían pensar que voy a tratar de inclinarlos y besarlo. Entiendo cómo te sientes. A veces, mantener el contacto visual puede ser incómodo. Recuerdo que una vez, en una reunión, intenté mirar a la gente a los ojos y me sentí raro. La gente a veces reacciona de formas inesperadas. Al final, solo intenté relajarme y no pensar demasiado en ello. Es normal sentirse así en algunas situaciones. Mi hermano y mi hermana fueron consejeros del campamento para un campamento específicamente para niños con necesidades especiales. Una cosa que más me impresionó es que también pusieron en un campamento únicamente para los hermanos de los niños con necesidades. Se quedan fuera mucho y se espera que ayuden a llevar la carga de su hermano. A menudo no llegan a ser niños mismos. Me impresionó mucho escuchar que el campamento consideró eso cuando fue diseñado. Es genial que existan campamentos así. Muchas veces, los hermanos de niños con necesidades especiales no reciben la atención que merecen. Este tipo de iniciativas les da un espacio para disfrutar y ser niños sin la responsabilidad que a veces sienten. Me parece importante que se reconozcan sus necesidades también. Desearía poder sacudir a algunos de los padres de mi centro de guardería. Aparentemente, no tienen idea por qué el pequeño Timmy está actuando en casa. Tal vez sea porque los dejas a las 6:30 de la mañana, recoges a las 6 de la tarde, la cena, la cama y en la abuela los fines de semana. Pasa tiempo con tus hijos. Es verdad, a veces parece que algunos padres no entienden el impacto de su ausencia. Recuerdo a un amigo que se quejaba de lo mismo. Pasaba horas en su trabajo y su hijo, que antes era tranquilo, empezó a comportarse mal. Al final, decidió reorganizar su tiempo y dedicarle más a su hijo. La diferencia fue notable. A veces solo hace falta estar presente. Para mí, el proceso de convertirme en maestro comenzó con mis propios maestros, quien me empujó a mejorar y me detuvieron cuando me sentí más débil.
Nunca entendí por qué lo hicieron hasta que comencé a enseñar también. Hay una conexión que se forma entre los maestros y sus alumnos. No puedo explicarlo exactamente. Obviamente, no es del todo paternidad, pero hay un sentido de responsabilidad y conectividad. Y hace que este tipo de ocurrencias sea aún más desgarrador. A veces, recordar a mis maestros me hace ver lo importante que es su trabajo. Ellos estaban allí cuando me sentía perdido, y eso me empujó a querer hacer lo mismo por otros. Es interesante cómo se crea un lazo entre educadores y estudiantes, no es igual a ser padres, pero sientes que tienes que cuidar de ellos. Y cuando hay problemas, realmente pesa en el corazón. Conocí a varias personas, y me hice amiga de algunas de ellas, que fueron abusados por sus padres a una edad temprana. Muchos de ellos trabajaron muy duro para no ser como él y consiguieron un trabajo y una familia, o desafortunadamente se volvieron como él e incluso tuvieron problemas de ira severos. Independientemente de cualquier resultado, si puede pagar la terapia, siempre recomiendo probarlo. Todos pueden usar un terapeuta. Es triste escuchar esas historias. A veces, la vida te enfrenta a situaciones muy difíciles desde pequeño. He conocido a personas que han usado su dolor como motivación para mejorar sus vidas, mientras que otros siguen luchando con esos demonios. La terapia es una buena opción. No hay que subestimar el poder de hablar con alguien que pueda ayudar a ver las cosas desde otra perspectiva. Todos merecen sanar. Sí, a partir de entonces, hice que los estudiantes lideren todas las reuniones de padres y maestros. Es mucho más efectivo, particularmente en las situaciones en las que el estudiante ha estado mintiendo a una o más fiestas. Tienen problemas para mantener sus historias claras cuando están moderando. Durante los últimos años de estudios, asistí a esas reuniones debido a que mi familia rara vez podía ir. Resultaba fascinante escuchar las opiniones de los docentes sobre mi desempeño. Fueron muy directos y me indicaron claramente lo que debía mejorar y cuáles eran sus expectativas. Había trabajado duro con el niño, pero los estaba poniendo en desventaja al no preparar al personal para lidiar con las extensas discapacidades. Finalmente la convencimos de tácticas cambiantes de las que luego se arrepintió, pero el niño lo hizo mucho mejor. Siempre estaba convencida de que el niño no necesitaba alojamiento porque eran un milagro. Era muy amable y mejoraba bien, simplemente no podía ver el bosque para los árboles. A veces la gente no ve lo que está claramente delante de ellos. Recuerdo a un amigo que pensaba que podía ayudar a todos sin pedir apoyo. Al final, se dio cuenta de que no se podía afrontar todo solo. Cambió su enfoque y, aunque al principio dudó, le funcionó mejor. Supongo que a veces necesitas una perspectiva diferente para entender realmente la situación. Considere suscribirse si disfrutó. Emoticono corazón.